Bien. Rabanán, maestros. Barehu et Adonai Hameborach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Shabbat Shalom a todos. Comenzamos en este día con la parashá semanal. La parashá de esta semana se llama Parashat Acharei Mot. Los términos que vamos a tratar de implementar en este día en la parashá es como se llama el título de la parashá o el subtítulo de la parashá, que le puse por nombre Ratzó Beshov. En hebreo significa Ratzó Beshov, significa en español avance y retorno. ¿De qué se va a tratar entonces esto del avance y el retorno? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir hoy en este día. Y vamos a tratar de sacar un mensaje para cada uno de nosotros y que el Eterno nos ayude en este día, en el nombre bendito de Mashiach. Amén. La parashá comienza así, dice así: Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aharón, quienes ofrecieron una ofrenda ante Hashem y murieron. Así dice la traducción literal de la Torah Emet. Si eres una persona que solamente te dedicas a criticar, las palabras de la Torah sin ningún conocimiento, estos textos te pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque si tú lo interpretas en la línea Peshat, en la línea literal, dice aquí que ellos murieron porque ofrecieron una ofrenda a Hashem. ¿Cierto? O sea, que no sabían lo que hacían. No. Que tú dices, o sea, ¿cómo se va a morir una persona por tratar de agradar a Kadosh Baruj Hu? Es algo ilógico, ¿no? Muchos tocaban ese tema y decían que es algo ilógico, ¿no? Así como dice literal el texto. Y luego dice Hashem, en el 2, Hashem le dijo a Moshe: dile a tu hermano Aharón que no entre en cualquier momento al recinto más sagrado del santuario, que está en la cortina divisoria hacia adentro, ante la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me presento en la nube por sobre la cubierta. Con esto deberá entrar Aharón al recinto más sagrado del santuario, dice, con un ovillo joven para ofrenda hatat y un carnero para ofrenda olá. Aparentemente hoy en día vamos a hablar también acerca, que no va a ser el tema, pero vamos a hablar sobre también del sacrificio de Yom Kippur. Y más adelante nosotros vemos todas las instrucciones para los chivos, la manera que debe de vestirse Aharón. El primer chivo que era para, ¿cómo se le llamaba? No, el primer chivo se le llamaba, en hebreo se le llamaba, el cordero la Adonai, el chivo la Adonai, y el otro era la Azazel. Y después, ¿qué más vemos en la parashá de esta semana? ¿Qué otros temas encontramos? Incesto. Relaciones sexuales prohibidas. Eso sí no lo traía en la mente. ¿Alguien me puede ayudar con algo? Descubrir la desnudez de tus familiares, papá, mamá, hermanos, primas. O sea, la Torah entra en el alajot de moralidad, o sea, hablando de musar, ¿verdad? ¿Qué es el musar? Es la conducta ética de lo que tenemos nosotros que adquirir para poder caminar correctamente en este mundo. ¿Qué otro tema encontramos en la parashá esta semana? Las ordenanzas del Eterno son para que nosotros aprendamos a vivir. Esa es otra. ¿Qué más encontramos? La prohibición de sacrificios humanos. También encontramos en esta parashá acerca de las prohibiciones fuera del templo, de los sacrificios fuera del templo, cuando estaba en pie, donde que tenemos muchas dudas porque ocurrieron ciertos sucesos después de que entraron a la tierra de Israel, donde sucedió que sacrificaron animales para Kadosh Baruj Hu fuera del templo. Pero para todo hay una explicación y para todo hay un porqué de las cosas.
Uno de los primeros que más se nos viene a la mente de un sacrificio fuera del templo fue el de Eliyahu. Porque a Eliyahu sí le permitió el Eterno hacer un sacrificio cuando el templo estaba de pie. Pero yo pienso que ese sentido a veces de sentido común, ¿no? O sea, no es tanto meterte y descubrir por qué a Eliyahu sí se le permitió, porque era un varón del Eterno, porque era una persona muy recta. No es tanto eso, o sea, es lógico que el sacrificio que hizo Eliyahu para demostrarle a la gente quién era Kadosh Baruj Hu, ¿dónde iba a ser más acepto? ¿En el Bet HaMikdash o fuera del Bet HaMikdash en esa época? Fuera. Por todo lo malo que hacían. Y pienso yo que no tanto como más acepto, sino que dónde iba a demostrar realmente quién era Hashem. ¿Dentro del Beit HaMikdash o fuera del Beit HaMikdash? Donde ese es otro punto muy bueno también. A cabo toda la idolatría, sí. todo ese tipo de... Ese es muy buen punto, porque también ese punto nosotros lo podemos aplicar para nosotros, decir eso, como decía usted, es a Kadosh Baruj Hu, o es nuestra conducta moral, nuestra conducta ética, válidas o aplicables solamente dentro de nuestra comunidad, dentro de tu lugar de estudio, o fuera de ella. O sea, el valor que tienen las cosas, no solamente dentro de los lugares que nosotros aparentamos o queremos decir que son los lugares de santidad, solamente ahí nos comportamos como tal, con santidad. ¿Y fuera qué? ¿Y qué decía Eliyahu? Hoy en día ante sus ojos verán quién en realidad es Akadosh Baruj Hu. Y si Akadosh Baruj Hu es Elohim, a él seguirlo. Y si no, seguir al otro, a Baal. Entonces esos son los temas que tenemos hoy, pero hoy vamos a tocar un tema muy importante. Fíjense. La muerte de los hijos de Aharón, Nadab y Abiú. Y comienza la parashá hablando sobre la muerte de estos hombres. ¿Por qué murieron estos hombres? ¿Por qué ustedes creen que murieron estos hombres? Ya hemos hablado mucho del tema, pero es bueno recordarlo. ¿Por qué? Porque murieron. Hacer un fuego extraño. Prender un incienso. A ver. Hermanas, ¿por qué murieron los hijos de Aharón? ¿Por qué tenemos qué conocemos de ellos? ¿Cuál fue el error de ellos? Aparentemente el error, que todos pensamos que ellos tuvieron un error. Pero ahorita con los términos que vamos a analizar, Ratzó, Beshob, avance y retorno. La palabra Shob viene de Shuvah, de retornar, ¿ok? Ahí toma la raíz. Entonces, ¿qué pasó con estos hombres? Dice así: Hashem le habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aharón, quienes ofrecieron una ofrenda ante Hashem y murieron. El Midrash Rabbah dice que cuando Job, todo lo que conocemos a Job, escuchó acerca de la muerte de Nadab y Abiú, él dijo unas palabras en hebreo que se dice: Hable soy Yereja y Ejerar libi beitar mimkomá. Dice así, en el español dice: por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Dice: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Dicen que Job escuchó cuando el Eterno habló y se estremeció. ¿Pero por qué se estremeció Job? ¿Qué tiene que ver Job, que no tenía nada que ver aparentemente con el pueblo de Israel? Él vivía en otras tierras y cuando lo que estaba ocurriendo acá era en el desierto. ¿Por qué escuchó Job, como dice el Midrash, esto?
¿Cuántos conocen el famoso Midrash que trata acerca de quiénes eran los consejeros de Faraón? Sí, que es de Bilam. A ver, díganme los 3 consejeros que aparecen en el Midrash como... Bilam, Yitro y Job. ¿Sí, hermanas? ¿Es cierto o no? ¿Se acuerdan de eso? Los 3 consejeros del Faraón eran, según el Midrash, era Bilam, Yitro. ¿Quién era Yitro? El suegro de Moshe y Job. Cuando se dio el decreto ¿cómo se dice? A agredir a los Bene Israel en la tierra de Egipto, ¿cuáles fueron sus consejos de estos 3 hombres? Dice el Midrash que cuando esto lo escucharon, Bilam aconsejó que ahogara a todos los niños hebreos. Yitro huyó. ¿Y Job? ¿Qué fue lo que hizo Job? ¿Qué fue lo que hizo Job, hermano? ¿Qué hizo? No dijo nada. Se quedó callado. Entonces de aquí viene una cosa. Dice Job que él escuchó y se le estremeció su alma cuando murió Nadab y Abiú, porque escuchó la voz de Akadosh Baruj Hu hasta donde él estaba. Y aquí viene y dice esto. La Gemara en Sanedrín 52a nos cuenta una de las razones por la que Nadab y Abiú y su muerte está relacionada con el incidente de que Job escuchara la voz de Akadosh Baruj Hu y de su muerte. Y esto todo está narrado en una historia que dice que cuando Moshe caminaba con Nadab y Abiú, cuando ellos caminaban juntos, dice la Gemara en Sanedrín 52a, dice que Nadab le dijo a Abiú: ¿cuándo morirán estos 2 ancianos y tú y yo tomaremos el liderazgo? Dicen que Nadab le dijo a Abiú que cuándo iba a morir Moshe y cuándo iba a morir Aarón. Pero podemos preguntarnos una cosa. Nadab fue el que dijo esas palabras. Y dice aquí la respuesta. ¿Por qué podemos preguntar que también fue castigado Abiú por el comentario de Nadab? Fue un comentario. Y dice aquí, podemos concluir que tolerar el mal es igual que hacer el mal. Claro que sí, porque si no intervienes, si no dices no, es como si estuvieras afirmando o justificándolo. Exacto. Y por eso dice aquí el comentario, que por qué Job escuchó esa voz de cuando murió Nadab y Abiú. Dice, por lo tanto, cuando Job se enteró de la muerte de Abiú en adición a la de Nadab, sintió que su corazón se estremecía, temiendo ser castigado por haber permanecido en silencio. Entonces, vamos a analizar hasta este punto qué es lo que está pasando acá. Según la Gemara en Sanedrín 52a, dice que Nadab le dijo a Abiú: ¿cuándo morirán estos 2 ancianos, Moshe y Aarón? Entonces, esto nos va a enseñar que ¿por qué mueren esos 2 hermanos? ¿Acaso Nadab solamente llevaba la culpa pero lo siguió Abiú? ¿O los 2 tuvieron consejo de acercarse al Eterno con una ofrenda no autorizada? Según lo que estamos leyendo y según como lo narra el Midrash, dice que Job tuvo miedo porque él permaneció en silencio. A lo mejor también él pensó que él iba a morir, como dice el comentario, porque empezó a ver el crecimiento del pueblo hebreo, empezó a ver cómo el pueblo empezaba a crecer y cómo empezaba a acomodarse, a salir adelante y todo, y que dijo: hubiese dado mi consejo, no me hubiese quedado callado. Entonces seguimos adelante con la muerte de Nadab y Abiú.
Y aquí es donde vamos a entrar con el término de Ratzó Beshov. Todos creen, o la mayoría de interpretaciones que tenemos hoy en día, es de que creemos que Nadab y Abiú murieron por ofrecer un incienso extraño, o un fuego extraño, como aparece en la Torah. Pero ¿qué tiene que ver eso con Ratzó y Shob? Miren, la muerte de Nadab y Abiú no solamente sucedió porque ellos transgredieron una orden de la Torah. Dice aquí el comentario que estoy leyendo que su muerte fue causada por su inmersión espiritual en los lugares más profundos que un ser humano puede tocar. Entonces, ¿cómo desenvolvemos eso? O murieron por ofrecer fuego extraño, o murieron porque se metieron, digamos así literalmente, se metieron a algo más profundo que ningún ser humano de esa época, en ese momento, podía haber llegado. Aparte de Moshe y de Aarón, que tenían... Dice así el comentario. Dice que ellos fue causada su muerte por haber estado en las más profundas enseñanzas de la Torá y el alejamiento de este mundo. Ellos lograron en ese momento alejarse de este mundo. Pero ¿cómo ocurrió todo esto? Fíjense cómo ocurrió todo esto. Dice así: cuando ellos se acercaron, que iba a empezar el servicio para Kadosh Baruj Hu, como ellos llegaron a tener un conocimiento, llegaron a tener un acercamiento muy grande, muy alto con Akadosh Baruj Hu, ellos, al ver el servicio, cómo se estaba empezando a hacer, dice aquí el comentario, que ellos sintieron el ratzó. ¿Cuál ratzó? El que querían correr, querían avanzar, querían adherirse en ese momento a Akadosh Baruj Hu. Ellos querían que la Shejinah que estaba ahí, ellos querían adherirse. Es como si dijésemos que su alma se les salió en ese momento. Y ellos quisieron entrar y apegarse a Kadosh Baruj Hu en ese momento. Entonces, ¿qué fue lo que les ocurrió en realidad? ¿O qué fue lo que les causó la muerte? Vamos a descubrir un lado diferente de la muerte de Nadab y Abiú. Cuando ellos, dice aquí el término ratzó, ellos desearon correr y que sus almas fueran absorbidas junto con Akadosh Baruj Hu. Juntos, juntarse con él. Cuando nosotros deseamos, dice el comentario, cuando nosotros deseamos que nuestra alma, nuestro ser, se adhiera a la Shejinah de Akadosh Baruj Hu, dice acá, es bastante comprensible que el alma quiera abandonar el cuerpo. Lo explico. Cuando nosotros tenemos deseos de conocer y de profundizar más en el estudio de la Torah y más en el apego a Kadosh Baruj Hu, llegamos a un momento en el que no quisiéramos vivir en este mundo. En el que dice aquí que ellos en ese momento, cuando sintieron la Shejinah de Kadosh Baruj Hu, ellos hicieron ratzó, que hicieron correr, acercarse a Kadosh Baruj Hu
y por ese momento abandonar y dejar el mundo completamente. ¿Acaso eso les causó la muerte a ellos? Tal vez sí, lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en la muerte de Moshe, en el Midrash, se cuenta que el alma de Moshe no quería salir de él porque él era un tzadik, un hombre justo de una santidad muy elevada. Y hasta que el alma sintió el beso de Hashem fue cuando se desprende del cuerpo de Aarón. Ahí está uno de los términos. Entonces, cuando ellos sienten la Shejinah de Kadosh Baruj Hu, ahí es cuando se usa el término ratzó. Corrieron, quisieron correr, adherirse a Kadosh Baruj Hu y olvidarse de este mundo. Cuando tú empiezas a tener un conocimiento más profundo de la Torah y del camino de la Torah, para muchos es el deseo, como decía Rab Shaul, Pablo, que decía las palabras que para mí morir, ¿qué es? Ganancia. Es ganancia, y el vivir, ¿cómo? El vivir el Mashiach, decía, y vivir el Mashiach. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? El morir es ganancia, es decir, si yo muero para mí ya es ganancia, porque así me adhiero yo a Kadosh Baruj Hu, mi alma se adhiere a Kadosh Baruj Hu y puedo vivir ciertamente mejor. Pero el vivir es Mashiach. Entonces, Rab Shaul está haciendo dos conexiones. ¿Qué tiene que ver el Mashiach con morir? Es decir, que si vives en estos dos mundos, tienes que aprender, es decir, lo que tenemos que aprender es a vivir en estos dos mundos. ¿Cómo? Tenemos el término ratzó, ¿sale? Corrieron ellos cuando vieron a la Shejinah y quisieron adherirse a él. Pero ¿qué dice la Torah? La Torah te prohíbe que te quieras tú, digamos ciertamente, abandonar este mundo por tu propia voluntad o iniciativa. No puedes tú. No debes. O no debes. Entonces, ahí es donde entra el término shov, que viene de la palabra shuvah. Regrésense. Le dice el Eterno a Nadab y a Abiú, no, regrésense. ¿Pero qué dijeron ellos? No. Queremos estar contigo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió después? Miren. Dice, apreciando ellos la belleza, fíjense, no de la palabra belleza que nosotros conocemos. Apreciando la belleza y la agradabilidad de la divinidad, Nadab y Abiú alcanzaron el nivel de Kalut Hanefesh. El que quiera escribir, nivel de Kalut Hanefesh. ¿Qué es el nivel de Kalut? El nivel de Kalut Hanefesh con K, con letra K, Kalut, Lut, Hanefesh, así como lo escribimos en la... Significa expiración del alma a través de la unión absoluta con Hashem. ¿Perdón? De la absoluta, a través de la unión absoluta con Hashem. Eso significa Kalut Hanefesh. En sí, Kalut Hanefesh nada más es literal la expiración del alma. Pero la explicación que da aquí dice a través de la unión absoluta con Hashem. Dice el comentario, y así es como ellos dejaron su ser físico. Así se cumplieron estas dos palabras, Ratzó sin Shov
avances sin retorno provocaron su desgracia final. Es decir, Ahora acabas de decir una palabra que habría que analizarlo, sí. porque dice que provocaron su desgracia final. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Realmente una desgracia? Sí, en realidad sí fue una desgracia, porque ahorita a eso vamos. Eso es lo que vamos a descubrir, ¿ok? Porque eso es lo que la Torah nos enseña. Regresando al mismo punto que les estoy diciendo, la Torah te prohíbe que por tu propia iniciativa, tú quieres apartarte de este mundo. Fíjense. Galut HaNefesh puede ocurrir en una de las dos maneras. Sea a través de comprender la profundidad de la divinidad, o percibiendo la bajeza de este mundo físico. Cuando una persona se da cuenta de la extensión de su degradación y cómo ha sucumbido a su inclinación y ha transgredido la Torah, repentinamente puede resolver: 1. Terminar la existencia física por completo, o 2. Vivir una vida santa de reclusión. Cuando nosotros tenemos el conocimiento, como nos explicaba el hermano José Luis, cuando hay mundos más abajo de los que conocemos, o de lo que se nos enseña de Malhut, y también hay otros más abajo que descienden, y dice aquí el comentario: cuando ya la persona reconoce que ha caído tan bajo, lo que tú conoces en el mundo secular como la depresión, o que nadie te quiere en este mundo, o que no te sientes aceptado en este mundo, puede haber dos términos, como dice aquí. 1, terminas la existencia física por completo, es decir, te quitas la vida. Y también está a la que llegaron Nadab y Abiú, que llegaron a un pleno conocimiento de la divinidad de Akadosh Baruj Hu, y vieron qué tan hermosa era la belleza de estar cerca de Akadosh Baruj Hu, que prefirieron dejar este mundo. ¿Y por qué fue una desgracia? Decía el comentario aquí que es una desgracia. Ahorita lo vamos a aprender por qué. Dice: o la 2, vivir una vida santa de reclusión. Es decir, creerte un ¿cómo eras antes, hermano? ¿Cómo? Un ermitaño. Y decir: yo soy santo, como todos aquellos que se recluyen, y olvidarte del mundo, exactamente. Y dicen: ¿sabes qué? Solamente así, apartándome del mundo y sin envolverme con el mundo y todo eso, voy a poder llegar a un conocimiento de Akadosh Baruj Hu. Pero eso no sería el chiste. Ahí vamos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Ese es el problema. ¿Qué es lo que pasaba cuando estábamos allá de aquel lado? No quiero decir la palabra. Eso es lo que nos enseñaban. Tú no te juntes con ese, tú no te juntes con ese, tú no convivas con él. Ese toma, no lo veo. Ese toma, no lo veas, no lo saludes. Se fuma. Te salías de esos lugares y te olvidan, te dejan de hablar. ¿Cierto o no? Sí, los mormones. ¿Y qué es lo que trataban de hacerte? Encerrarte con ellos, como lo que nos hablaba el hermano José Luis hace 8 días de sobresalirnos de la religiosidad. ¿Y qué es lo que enseñaban? Es que ellos dicen: no, es que los que estudian la Torah, los que estudian las leyes, o los que están bajo la ley, esos son los religiosos. Pero en realidad, ¿quién es el religioso? A todo le echan la culpa a Satanás. ¿Cierto o no? Sí. O sea, nadie tiene la culpa más él. Ahora es muy bueno. Como un gatito que está en esa tela. Nunca te pones a pensar en ti. Entonces, y dice aquí: la Torah no aprueba ninguno de estos dos métodos. Quitarte la vida, ya sea por que llegas a un nivel de muy alto para conocer a Kadosh Baruj Hu, o muy bajo. Que te decepciona todo. Y en consecuencia, después de la muerte espiritual de los 2 hijos de Aarón, fueron emitidos los decretos de la Torah que dice: cuídate de embriagarte con vino.
y no vendrá en todo momento al santuario. Entraron esas prohibiciones. Y aquí es donde entra el famoso tema de por qué con el vino. Y muchos dicen, es que, ¿cómo se llama? Ellos entraron borrachos y no supieron qué hacer. O lo hicieron a la deriva. Puesto que no hubieran entrado si hubieran estado borrachos. No, sí, dice que la Torah que tomaron, pero no estaban borrachos, llevaban vino. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice el comentario acá de estos comentaristas. ¿Qué significa que traían vino? Viéndolo ya desde el punto que estamos explicando, del nivel que ellos alcanzaron, ¿sale? De alejarse de este mundo, cuando ellos decidieron de alejarse de este mundo. Dice así: vino es una alusión a los secretos de la Torah. ¿Quién? No quisiera meter ese tema, pero hay personas que nos podemos embriagar con el estudio de la Torah. Fíjense, vino es una alusión a los secretos de la Torah, que se dice Ian en hebreo, o Yain. Vino y Sot tienen el mismo valor numérico. ¿Qué es Sot? Secreto. Tienen el mismo valor numérico de 70. Sí. La prohibición de oficiar ebrio enseña así a los estudiosos de la Torá que mientras están concentrados en cosas esotéricas y sublimes enseñanzas de la Torá, deben recordar que la Neshama debe permanecer investida en un cuerpo físico en este mundo y que no se intoxique tanto con santidad como para que el alma pierda sus amarras con lo físico. Entonces, ¿qué les ocurrió a estos hombres con el vino? Salieron. No supieron mantener un balance. Ese es el meollo del asunto. No pudieron lograr un balance. ¿Y qué es lo que qué es lo que nos narra la Torá? Cuando estos hombres mueren, dice que les entró que un fuego, ¿verdad? Descendió un fuego, dice ¿qué? Y le sacó el alma. Ok. Pero ¿qué pasó con ese fuego que tocó los incensarios que traían? ¿Qué dice la Torá acerca de eso? Quedaron santificados. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema real? Una de las cosas reales que vemos aquí en este suceso de la muerte de estos hombres. Es esto, miren. Nadab y Abiú tuvieron un acercamiento a Kadosh Baruj Hu, porque ellos eran los que iban a suceder a Aarón. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando desciende la Shejinah de Kadosh Baruj Hu, ellos sienten el ratzó de correr, o sea, acercarse a Kadosh Baruj Hu porque lo conocían, digamos, ciertamente, pero ya habían tomado, estaban alegres de que el Mishkan se había levantado. Pero cuando les vino el conocimiento y reconocieron y sintieron la atracción a acercarse a Kadosh Baruj Hu, ¿qué fue lo que pasó? Llegaron a ese nivel, digamos, el clímax, a manera de metáfora, lo estoy diciendo. Llegaron a ese clímax y ¿qué pasó? Tocaron los santos de Kadosh Baruj Hu. ¿Y qué dijo Kadosh Baruj Hu? Ustedes ya no pueden regresar allá. ¿Por qué? Porque ya tocaron mi Shejinah y quedaron santificados. Pero por cuanto su cuerpo físico trae vino del mundo de la tierra, en ese momento ustedes ya no pueden regresar a ese cuerpo. Ya no pueden. ¿Por qué? Porque es lógico. ¿Qué fue lo que hizo que parara
la plaga cuando los hijos de Moab, cuando las hijas de Moab hicieron que los Bené Israel idolatraran. ¿Qué fue lo que hizo que parara la plaga, la muerte de ellos? El incienso. Ese era uno. Eso fue lo que le dijeron a Aarón: corre y ponte en medio de todos ellos. Pero, ¿cuál fue el punto final? La corrección de Nadab y Abiú. Otra. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el suceso? Lo que hizo Pinhas. Lo que hizo Pinhas, lo que hizo Fines. ¿Qué fue lo que hizo? Corrección. Atravesó al príncipe y a la novia. Ok. ¿Qué tiene que ver eso con lo que les estoy explicando? Hubo muerte. Miren, cuando estos hombres, Nadab y Abiú, pierden la vida, o se les es extraída su alma en el término correcto, que es Ka'alud Hanefesh, se les expiró su alma de ahí del cuerpo. ¿Qué tiene que ver con Fines y lo que pasó con este hombre? Había llegado a la última degradación. No. Es cuando a nosotros nos ocurre lo siguiente. Es como se le dice en el mundo: le quieres jugar al vivo con Akadosh Baruj Hu. Todos los demás, dice la Torá, que los Bené Israel iban y se estaban prostituyendo en pos de otros dioses con las hijas de Moab, dice la Torá. Iban fuera, hablando en un término de fuera del campamento, allá donde estaban ellos, en Moab. Pero ¿qué hizo este hombre? Él trajo. Por cuanto dice la Torá, fíjense, por cuanto la Torá nos permite decir, a los hombres se les permite que cuando estás en guerra puedes tomar una mujer como prisionera y traerla, pero tienes que traerla a tu hogar y se tiene que hacer un proceso. ¿Le tienes que cortar qué? ¿Las uñas? Las uñas, cabello, y dejarla ahí, que llore a sus padres, dice la Torá. Entonces, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué dijo? Pues yo tengo derecho de tomar a esta mujer, estamos en guerra con los hijos de Moab, yo la tomo, pero para que yo no tenga ningún problema, pues me la voy a llevar al campamento. ¿Y qué fue lo que pasó? Dicen que cuando Pinhas mata a este hombre y a esa mujer, el Eterno le da el pacto de Shalom para toda su generación de él, por todos los tiempos, donde quiera que estén esos hombres hoy en día. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Ese hombre quiso mezclar entre lo santo y lo profano. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando pasó Nadab y Abiú, que ya traían vino dentro de su cuerpo, no es que el vino sea profano, y no es que el vino te haga, ¿cómo se le dice? Impuro, o que es pecado tomar vino, en cuanto a los límites que marca la Torá y que sabemos para el uso que se le da al vino. Digo, si eres un borracho que nada más te gusta estar tomando y quieres excusarte con la Torá de que sí se permite tomar vino, estamos haciendo lo mismo. Lo que hizo El príncipe con la... Entonces, ¿sí me entienden el término? Entonces, cuando ellos tocan la divinidad de Akadosh Baruj Hu, ¿qué es lo que pasa? Nadab y Abiú, el Eterno dice: ¿sabes qué? Ustedes no pueden regresar más a sus cuerpos, porque se acercaron a mí con los cuerpos con vino. Entonces, cuando dice la Torá que Nadab y Abiú llevaban unos incensarios y después de que ellos mueren, les dicen a sus primos, que aparecen en la Torá, que a sus primos dicen: saquen los cuerpos. Las ropas no estaban quemadas, nada más los cuerpos cayeron inertes. Pero a Kadosh Baruj Hu les dicen: los incensarios que llevaban estos hombres, apártalos, porque han sido santificados. Todo lo que toca la divinidad de Kadosh Baruj Hu queda santificado. Por eso es que ellos no pudieron regresar a sus cuerpos. Por cuanto ellos tocaron la Shejinah de Kadosh Baruj Hu, no podían regresar a sus cuerpos. Es algo bien impresionante. O sea, no se trató de un error de ellos como tal. La Torá lo narra así para que entendamos. Pero detrás de esas cosas, detrás de esos sucesos,
Siempre hay algo oculto, el sod, el secreto. Y esa es la manera que este comentario termina diciendo que tengamos que tener cuidado cuando queremos mezclar lo santo con lo profano. A todos nosotros en el Brit Hadashah y a través de la Torah se nos dice que no nos unamos en yugo desigual, y no lo dice de chiste. ¿Cuál es el yugo desigual? ¿Qué es lo que causa el yugo en desigualdad? Muerte. Cuando queremos mezclar. Pero para nosotros sabemos que de una u otra manera tenemos que buscarnos nuestra vida realmente, tratando siempre, pidiendo a la Kadosh Baruj Hu que no nos encontremos en nuestros caminos para nuestras vidas alguien que sea que esté en desigualdad con lo que nosotros practicamos y lo que creemos. ¿Para qué? Para que no nos cause muerte. A ver, yo creo que no nada más se trata de por la pareja. En todo, Digo, yo pienso. Es tratar un día tener la conciencia de ser Israel y otro día tratar de tener la conciencia de lo que es contrario a Israel. Es ser un yugo desigual. Están cambiando de conciencia. O sea, puedes tener ese yugo dentro de ti, esa desigualdad dentro de ti. Lo que más secularmente se conocería como que eres dos caras. Que en este caso entraría el término de la Torah, que tus dos mundos no son los dos mundos que en realidad esperamos, sino tú estás viviendo en realidad en este mundo dos mundos. Y los dos mundos no tienen nada que ver con los que esperamos. El mundo, el Olam Abba, el mundo venidero, y el Olam Hazé, el mundo de este mundo. Ese tipo de personas, o cuando tomas ese tipo de actitudes en tu vida, en el Olam Hazé, en este mundo, tú estás viviendo tus dos mundos. Por un lado, quieres vivir el mundo de ciertamente tu espiritualidad, o de tu camino religioso, como le quieras llamar, y por otro lado, quieres vivir el mundo en el que vives. Y el mundo que debemos de ver hacia arriba, o hacia el futuro que queremos llegar, ese ni siquiera cabe en tus dos mundos. Como ya tienes dos mundos, es mucho. La mayoría de nuestro cuerpo está formada de dos cosas, de pares. Tenemos dos cerebros, o el cerebro partido, son dos partes. Tenemos dos ojos, dos manos, dos extremidades, que serán los pies, ¿no? Se le llama. Los pies, ¿qué más? Dos orejas. Una nariz, pero con dos orificios. Pero nos falta uno, que solamente hay uno: la boca. ¿Por qué? Sí, la del estómago y la... Pero por eso te digo, o sea, ¿por qué el Eterno hizo una boca y no nos hizo con dos? Porque ¿qué dice el Mashiach? ¿Acaso de una fuente de agua dulce va a salir una fuente de agua salada? Por eso te digo, muchos decían, un maestro comentaba eso y decía, ¿por qué el Eterno no nos hizo con dos bocas? Una para comer y la otra para bendecir. Porque nosotros volvemos a rebelarnos contra Kadosh Baruj Hu en la creación. Nos puso una boca para un solo fin, pero nosotros hacemos de esa sola cosa, hacemos dos. Lashon Hatov o Lashon Hara. Es por eso que a Kadosh Baruj Hu
nos hizo con una sola boca. Dice, porque de ahí solamente deberían haber salido palabras nosotros para bendecir a Kadosh Baruj Hu. Como decía Rab Shaul o el Mashiach, bendecir a Hashem en todo momento. Es decir, que no perdamos ni un segundo dejar de bendecir a Hashem. En todo lo que hagamos, lo que comemos, lo que decimos. Pero es lo más difícil. Creo que eran unos doctores que decían, todos los músculos del cuerpo llegan a un límite donde llegan a estar completamente exhaustos o cansados. Dice, pero hay un solo músculo en el cuerpo humano que sí se cansa, pero es el último que logras cansarlo. ¿Cuál es ese músculo? La lengua. Tú te puedes estar muriendo, tú puedes estar sin extremidades, sin brazos, Hashem nos libere de todo eso. Puedes estar haciendo lo que quieras, diciendo lo que quieras, pero tu lengua es la última que deja de hablar o de moverse. Es bien tremendo todas esas cosas. ¿Entendimos la muerte de Nadab y Abiú? ¿Y por qué fue una desgracia? Fue una desgracia para nosotros los seres humanos. Que estos varones no se hubiesen quedado en este mundo. ¿Quién perdió? ¿Quién fue la desgracia? Para nosotros. ¿Quién sabe qué se hubiese escrito de esos hombres? Es por eso es que el Eterno te dice, ante todo respetarás la vida. Ante todo respetarás la vida. Se te es permitido quebrantar toda la Torá. ¿Para qué? Para que conserves la vida. Porque nuestro trabajo como seres humanos está aquí en este mundo. Y como decía el comentario, terminaba, nosotros tenemos que estar encargados de hacer un lugar de morada para Hashem aquí en la tierra. Ese es nuestro trabajo de cada uno de nosotros. Así termina la muerte de Nadab y Abiú. Y entro en el segundo tema y con este voy a terminar. Vamos a la Parashat otra vez, capítulo 16, versículo 7. ¿Quién sabe de esto? Este era el sacrificio de El de Azazel y el de Hashem y la Azazel. que según se llevaban los pecados. Y este tema nos incumbe a todos. Vamos a hacer una comparación entre estos dos chivos expiatorios y nuestra manera de vivir y la aportación que hacemos a las cosas espirituales de este mundo. Dice así, en el 16:7 del Levítico. Luego tomará los dos chivos y los ubicará ante Hashem en la Azará. Aarón sorteará los dos chivos, uno será para Hashem y el otro para Azazel. Aarón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem para ofrendarlo como ofrenda hatat, y el chivo que caiga en suerte para Azazel deberá permanecer con vida, para que Aarón lo envíe a Azazel en el desierto para proveer expiación. A ver, perdón. ¿Qué no se supone
que el que tenía que ofrecer expiación es el chivo muerto? ¿Cierto o no? Según Según las alajot de los sacrificios. la sangre, A ver, ¿qué pasa aquí entonces? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos lo contrario. algo contrario completamente. Y estamos hablando de Yom Kippur. Vuelvo a repetir lo que dice la Torah. Fíjense, del 5. De la comunidad de Israel deberá tomar 2 chivos como ofrenda hatat, por la falta, y un carnero como ofrenda olá. El primero, Aarón se acercará a su propio novillo para ofrenda hatat y proveerá expiación a sí mismo y así su familia. Luego tomará los 2 chivos y los ubicará ante Hashem en la Zará. Aarón sorteará los 2 chivos, uno será para Hashem y el otro para Azazel. Aarón deberá acercar el chivo cuya suerte resulte para Hashem para ofrendarlo como ofrenda por falta a Hashem. Y el chivo que caiga para suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem. ¿Y qué pasaba después ahí? ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo con el chivo de Azazel? Que le tocó a Azazel. ¿Qué es lo que pasaba? La sacaba de ahí. No. ¿Qué tenía que hacer el...? Poner las manos. ¿Y qué pasaba ahí? Le ponía todos los pecados. Pero el Cohen agarró el castigo. Sí. O sea, por eso la persona que tenía que... ¿Cuál era el proceso? Ponía, Se le tenía que poner las manos y dice ¿qué? decía todos los pecados de O sea, hacía por decirlo así, una confesión de los pecados del pueblo de Israel. Dice así, que el pueblo iba a confesar sobre el carnero para Azazel todas las iniquidades de los hijos de Israel y sus rebeliones y todos sus pecados, y los pondrá sobre la cabeza del carnero y lo enviará con un hombre al desierto. Pregunta la Gemará en Yomá 66b. Relata que se le preguntó a Rabí Eliezer y le dijo: si el carnero enferma, ¿debe cargarlo sobre su hombro? enfermar, que Después de que le pusieron las manos y le pasaron todas las transgresiones del pueblo y las rebeliones. Y se hace la pregunta en la Gemara, le preguntan a Rabí Eliezer que el hombre que iba a llevar ese chivo fuera al desierto, a lo desierto, no al desierto como tal que conocemos, a lo desierto, a un lugar desierto. Le preguntan, si el carnero se enferma durante el caminar, ¿debe cargarlo el hombre sobre su hombro? Yo creo que ahí depende de la salahot de Sanedrín, ¿no? ¿Sabes qué contesta Rabí Eliezer? Rabí Eliezer respondió: Yahol Jule Arkib Ani Beatem. Él es capaz de cargarnos a mí y a ti. ¿Quién? El chivo. ¿Por qué dijo esto Rabí Eliezer? Son palabras bien tremendas, si te pones a analizar. Le contestan a este hombre, les contesta a este hombre a los que le preguntaron eso. ¿Y qué pasa si enferma? Tiene que llevarlo afuera. ¿Qué tal si se enferma saliendo del Bet HaMikdash? ¿Lo tienen que cargar para llevárselo? ¿Qué contesta Rabí Eliezer? En realidad, él nos cargaría y nos aguantaría a ti y a mí. Está hablando en sentido figurado. tiene todos los... ¿A qué se refería Rabí Eliezer? Dice aquí, la respuesta de Rabí Eliezer es enigmática. El estatuto del chivo expiatorio para Azazel sirve como una metáfora del pueblo hebreo. Por muchos años estuvimos bajo el reinado de regímenes extraños, oprimidos y perseguidos. Toda vez que algo iba mal en algún lugar del mundo, los hebreos fueron convertidos en el chivo expiatorio. Igual que el chivo expiatorio que era enviado al campo desierto, el pueblo hebreo también ha sido expulsado de un país a otro. Y han pasado por un estado de desierto antes de establecerse en otra parte del mundo.
Afortunadamente, a pesar de sus pruebas y tribulaciones, el pueblo hebreo ha podido pararse sobre sus pies, permanecer firme en su compromiso con la Torá y las mitzvot, y también para sobrevivir milagrosamente a todos los intentos de destruirlos física y espiritualmente. A Rabí Eliezer se le preguntó: ¿qué pasa si el chivo expiatorio, hablando en metáfora acerca del pueblo hebreo, se enferma? O sea, que si pasan sus sufrimientos los enferman y ya no tienen fuerzas para pararse sobre sus pies, ¿debe de ceder en su observancia de la Torá y aceptar los caminos de las fuerzas prevalecientes? ¿Debe reconocer los poderes dominantes y comprometer su camino en la Torá con la intención de apaciguarlos? ¿Qué nos puede ocurrir a nosotros? ¿Ustedes piensan que ese chivo iba a caer nada más o se iba a enfermar por eso? Ese animal iba a obedecer la voz de Akadosh Baruj Hu y en ningún momento le iba a suceder algo. ¿A quién se le ocurría hacer esa pregunta a Rabí Eliezer? Dijo: aún a ti, a mí nos va a cargar. ¿Por qué? Porque sobre encima de ese animal van mis faltas, las tuyas y las mías. Ahora, ¿qué es la explicación que dicen estos hombres acerca de que el chivo expiatorio es Israel? ¿No es una realidad? ¿Es o no una realidad? ¿Quiénes han sido los seres humanos más asesinados en el mundo? Aparte de todas las, ¿cómo se dice? De todos los pueblos que han desaparecido por las guerras, por todo lo que ya conocemos en la historia. ¿Quiénes son a las personas que más el mundo quieren quitar de aquí, de esta tierra? Y sin embargo, si lo metemos al ámbito espiritual, nos podemos dar cuenta que cuando muere cada Yehudí, cada Bené Israel en el mundo, sus muertes están tomando a Hashem como expiación, como dice la Torá, porque agradable es ante los ojos de Hashem la muerte de sus santos. Aceptable para él, no agradable de que ay, qué bien que mataron a mis santos. No, agradable para él, dice. Termino con esto. El comentario termina acerca del chivo expiatorio de Azazel. Que así como había un hombre denominado que se le conocía como Ish Iti, el que tenía que llevar al chivo expiatorio hacia afuera, hacia lo desierto, hay una profecía en el Tanaj que dice que vendrá un hombre en el cual se le unirán 10 hombres. ¿Y qué le dirán? Queremos seguirte porque sabemos que Hashem está contigo. Así como el hombre ese llevaba el chivo expiatorio, en este caso haciendo alusión al pueblo hebreo que salió de Jerusalén para pagar por la expiación ciertamente de la humanidad, asimismo ese hombre que va a venir, que ya sabemos quién es, asimismo nos va a hacer regresar a lo que tenemos que hacer en este mundo, a pegarnos a Kadosh Baruj Hu. Y es lo mismo que nos debe de ocurrir. Ratzó Beshab. ¿Cómo le dije? Beshab.
Vamos a correr hacia ese hombre para poder regresar. ¿Regresar a qué? A lo que un principio Akadosh Baruj Hu designó para el hombre. Vivir una vida ciertamente ética y moralmente recta, para que podamos nosotros cumplir nuestra voluntad para Akadosh Baruj Hu en esta tierra. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.